Hola, buenas tardes. Soy Victoria Tur, editora de Revista Mediterránea de Comunicación, y os damos la bienvenida a este webinar, que es una iniciativa para poner en contacto a los coordinadores de los monográficos de la revista con la autoría que ha participado en ese monográfico. Estamos convencidos de que es una iniciativa interesante porque al final, si no, todo queda en una lectura, ¿no? Y en los emails de interacción, y pensábamos que ponernos cara y tratar de debatir sobre este tema durante un tiempo pues puede ser interesante. No tanto por cuánta gente seamos capaces de concitar ahora aquí en este espacio, sino porque lo grabamos y esto queda accesible en YouTube y verdaderamente pues estamos viendo que es algo interesante para muchos colegas interesados en estos temas. Bueno, pues sin mayor dilación, porque hay mucha gente con una agenda muy apretada, vamos a dar paso a las intervenciones. Lo primero que voy a hacer va a ser presentar a los tres coordinadores de este monográfico sobre culturas digitales, hibridaciones e intersecciones entre las artes, las ciencias sociales y sus formatos. Ellos son Nekane Parejo, Manuel Blanco Pérez y Cora Gamarnik. Nekane es catedrática del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad de Málaga y del Doctorado Interuniversitario en Comunicación de las Universidades de Cádiz, Huelva, Málaga y Sevilla. Imparte clases en el Máster Universitario en Cinematografía de la Universidad de Córdoba, en el Máster en Creación Audiovisual y Artes Escénicas en la Universidad de Málaga y en el Máster en Comunicación Digital y Audiovisual del Instituto de Estudios Cajasol en Sevilla. Desde su fundación en el 2010 es directora de la revista científica Fotocinema, de cine y fotografía, y su labor investigadora está centrada en las relaciones entre el cine, la fotografía y su historia. Manuel Blanco Pérez es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Sevilla y doctor en Literatura y Comunicación por la misma universidad. Ahora es profesor titular del Departamento de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Sevilla y profesionalmente es reportero y cineasta. Es autor de varios libros como Cine y Semiótica, Nuevo Cine Andaluz y El Proyecto Fotográfico, entre otros. Y Cora Edith Gamarnik es profesora en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, es licenciada en Comunicación Social, doctora en Ciencias Sociales, docente e investigadora del fotoperiodismo. Actualmente coordina el área de estudios sobre fotografía de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, en Argentina, y es investigadora adjunta de CONICET. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo espero que haya sido una buena experiencia. Sin vosotros la selección de textos no habría sido posible, y sobre todo os agradecemos el esfuerzo y la implicación en todos los procesos porque habéis sido realmente un trío muy implicado, ¿no? Entonces, millones de gracias por esa colaboración puntual con la revista. Y os doy la palabra para que vosotros vayáis presentando a los textos. Empezamos por el texto de Isabel Palomo, Miguel, Leonora y Gloria, por favor. Bueno, yo de todas formas, sé que me tengo que ir, pero antes de presentar, ya sé que hay un poquito de prisa, pero sí me gustaría dar las gracias, por supuesto, a la revista Mediterránea, a todo el equipo, por la buena acogida y por ayudarnos tanto en este monográfico. En especial, por supuesto, a ti, Victoria, con quien iniciamos, ¿no?, la revista en su momento. También quiero dar las gracias a mis compañeros, a Manuel desde la Universidad de Sevilla y a Cora en la distancia, ¿no? Pero que se ha hecho muy fácil, en realidad, trabajar con ambos y bueno, por supuesto, ese agradecimiento. Por supuesto, también a todos los autores y las autoras, 6 artículos, 12 autores en estos momentos para este monográfico, en el cual lo que nos planteábamos es esa hibridación, ¿no?, que mencionabas tú antes, ¿no? Esa intersección, lo que pueden ser las artes, las ciencias sociales y los formatos, y yo creo que lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido porque realmente sí está esa mezcla entre el manifiesto comunista y el cómic, los museos y las nuevas narrativas, los videojuegos y el arte de la co-creación, la fotoperformance y también, a su vez, las investigaciones artísticas, no es que no me quiero dejar ninguno, las
NFT y las industrias creativas, y los programas de infoentretenimiento en televisión y las redes sociales. Todo eso está ahí y de verdad ha sido también fácil trabajar con vosotros. Lo que no ha sido tan fácil ha sido la selección, y al no ser tan fácil la selección, también yo sé que no están aquí, pero tengo que decirlo, también las gracias a todos aquellos que se han quedado fuera, porque el esfuerzo finalmente para presentar el artículo y para trabajar es el mismo, lo que pasa que se han quedado ahí. Sin más, y como estoy muy reivindicativa también, que valoréis y hagáis llegar a todo el mundo la dificultad que supone llevar una revista. Una revista que tiene pocos agradecimientos finalmente, sí para los autores, pero pocos para los directores, como es el caso. No digo más ya, dejo a Manuel y a Cora que vayan presentando a los autores de estos artículos, y de verdad me tengo que ir. Vale. Chao. Muchas gracias, Nekane, por tus palabras. Verdaderamente gracias. Ha sido un proceso de selección durísimo. Solo deciros que recibimos 24 textos y 18 pues, fueron rechazados. Y que sepáis que no es nada fácil. Lo que ha dicho Nekane, con mucho conocimiento de causa, es así. No es nada fácil estar en el equipo editorial de una revista. O sea que muchas gracias. Manuel, tienes la palabra. Ahora, ¿no? Sí. Teníamos aquí algún problema técnico. Soy de los que no se conectó al inicio porque me había logueado con otro mail, así que mis disculpas por mi parte. Bueno, pues nada, en primer lugar, muchas gracias por la iniciativa. Yo también creo, lo hablaba con Nekane el otro día, que este tipo de cosas nos acercan más también, ¿no? A este contexto en el que estamos, queramos o no. Gracias, por supuesto, a ti, Victoria, a Jesús, al resto del equipo. Te das cuenta de la gente que hay detrás de una revista cuando empiezas a trabajar con ellos, ¿no? Y yo también creo, como dice mi amiga Nekane, que las revistas científicas son el pelotón de infantería, son la punta de lanza de todo el sistema científico universitario, ¿no? Español, y más cuando viene de una universidad pública, o sea que mi más sincera enhorabuena. Y vale, pues por entrar en este monográfico, como bien decía Nekane, nosotros tratamos de hacer esta propuesta, de que la gente mirara el mundo, pero haciéndolo pivotar en torno a esas hibridaciones o esa confluencia, o como se quiera llamar, entre las ciencias sociales y las artes. Y efectivamente tenemos 6 propuestas muy diferentes entre sí, de países muy, en ocasiones linderos, en otras ocasiones pues muy lejanos, muy serias en realidad y muy defendibles, ¿no? Decía la directora que comenzábamos por el trabajo de los NFT, ¿no? Creo que era, si no me equivoco. Por favor, sí, Manuel. Efectivamente. Vale, pues tiene un orden distinto siguiendo el del monográfico, pero tanto importa, ¿no? Pues bueno, este trabajo lo firman Isabel Palomo Domínguez de la Universidad de Vilna, en Lituania, Miguel Eleonora Cerny-Cobaite, mis excusas por la pronunciación, de la misma universidad, y Gloria Jiménez Marín, que es catedrática de la Universidad de Sevilla y es compañera, ¿no? Ellos nos contarán ahora un poco más. El argumento al que responde la inclusión de este trabajo es que, bueno, es evidente, fueron aceptados por pares ciegos. Hay que decir que el proceso ha sido extraordinariamente escrupuloso, al punto de que no teníamos ni idea de qué había pasado y qué no, cuando luego nos llega la resolución final. Incluso yo mismo tengo una actitud como bastante crítica con respecto a los NFT, ciertamente. Pero es una actitud que luego se modula o se matiza o que se contamina. O sea, reconozco que miro este asunto de manera un poco distinta después de haber leído este trabajo. Y eso es culpa entre comillas, de las 3 autoras, ¿no? Bueno, este trabajo tiene que ver con respecto a los NFT como vínculo artístico más allá de los formatos tradicionales, en un contexto además en el que se han superado muchos escenarios que no creíamos que fueran a sucederse con tanta facilidad. Es algo muy efervescente, como es sabido. Hay quien afirma que ya murieron los NFT, hay quien afirma que no van a morir, se van a ir transformando hasta el final. Tiene que ver con respecto a la especulación en el mercado del arte, la nueva situación digital, tiene que ver con respecto a, en fin, todo este contexto cambiante en el que ellas ponen un poco de luz y que a mí me pareció especialmente ilustrativo, al punto, insisto, de replantearme muchos de mis propios conceptos prejuicios también con los que arrancaba al inicio, ¿no? Quizás en el fondo la ciencia
Solo es eso. O sea que yo os paso la pelota y vosotros lo jugáis. No sé si arranca Isabel, creo. Buenas tardes. Bueno, sí, aunque arranque Isabel, de hecho, el término correcto es que arranca Isabel, pero en relación con justo tu comentario, Manuel, le había pedido a Isabel hacer yo un breve inciso, y es que efectivamente nuestro rol en esta investigación, que además viene derivado de un proyecto de I+D, precisamente para ver exactamente cuál es la situación de los NFT, que a nivel internacional ha tenido diferente peso y diferente preponderancia dependiendo del tipo de sociedad, incluso del tipo de país, nos encontramos un poco en una situación muy parecida a la que tú comentabas. O sea, realmente nosotras no estamos ni a favor ni en contra del formato ni de este nuevo marco jurídico y legislativo, esta herramienta que surge precisamente por la evolución de las disciplinas artísticas en un formato y en un contexto digital. Pero si bien es cierto que a priori pueda parecer que con este artículo se está intentando defender su existencia, no es cierto. Sencillamente se intenta ver dónde se encuentra, en qué situación y cómo se va gestionando de alguna manera desde el 0 hasta el 1000, bajando al 100, porque efectivamente, como tú ya bien estabas adelantando, ya hay quien dice que el NFT ha muerto, ya hay quien dice que larga vida a los NFT, ya hay quien dice que ni tanto ni tan calvo. Entonces, bueno, pues por dejar un poco esa breve introducción al apunto que tú estabas haciendo y antes de darle paso a mi compañera Isabel, bueno, pues simplemente comentar eso, que realmente no es una postura claramente a favor ni claramente en contra, sino meramente de contextualización. ¿Vale? Y he dicho contextualización en español, ni siquiera lo he dicho en lituano, Manuel, así que totalmente perdonado por tu pronunciación hacia Miguel. By the way, hi Miguel, good afternoon in Spain. Isabel, cuando quieras. No sé si hello. Yes, Miguel is saying see you. Hello. Bueno, pues muchísimas gracias. Espero que nos escuchéis bien. Yo voy a intentar compartir la pantalla y, bueno, precisamente por ser un poco más ágiles a la hora de presentar los contenidos. Evidentemente, muchísimas gracias a todos los, bueno, no solo evidentemente a la revista, por supuesto, y también a los editores invitados por hacerlo posible. Bueno, pues como comentaba Manuel también, Manuel prácticamente ha presentado nuestro artículo completo, lo cual le agradecemos mucho y además con mucho cariño. En este trabajo hemos colaborado tres investigadoras. Mi compañera Migle, que la veis conectada, de la Universidad Nicolás Romeris University, que es la directora del proyecto de investigación que está detrás de este artículo. Mi queridísima compañera, y mi mano que me ha llevado por todas partes, ¿no? Gloria Jiménez Marín, a quien tantísimo cariño le tengo, y de nuevo estamos juntas en este proyecto, un gran honor para nosotras, de la Universidad de Sevilla, mi alma mater, y en mi caso pues también de la Nicolás Romeris. Nuestro ánimo de estudio era precisamente encontrar un poco de luz entre tanta niebla y tanto ruido que envuelve el tema de los NFTs. Y precisamente cuando Manuel comentaba sus dudas y sus recelos, yo creo que las tres nos hemos sentido muy identificadas porque nosotros mismas teníamos esa sensación, ¿no? Nuestro primer objetivo era revisar cuál es el concepto de los NFT dentro de una perspectiva en la que se hibrida la parte del arte, de las ciencias sociales y de todos los nuevos formatos que pueden surgir al respecto. Evidentemente, también entender cómo los NFTs contactan con las audiencias y analizar las posibilidades de implementarlos, cómo se implementa la distribución en el mercado global. A la hora de trabajar la metodología, hemos abordado una revisión sistemática de la literatura basada en el modelo Prisma, pero aquí nos encontramos ante un gran reto y es la falta, sobre todo en nuestro terreno, el de la comunicación, porque sí podría haberlos en otros como en el de la economía o en los negocios, pero la falta de una literatura científica sólida al respecto. Entonces, no solo hemos podido recurrir
artículos ya fueran indexados en Scopus o en Web of Science, sino que hemos tenido que revisar pues otro tipo de documentos como capítulos o libros completos, informes realizados por organizaciones de prestigio consolidado e incluso pues, mapas conceptuales, abordando el inicio de la segunda década del siglo XXI por entender que es el momento donde comienzan los albores de la metodología. Así vamos a presentar todos nuestros resultados agrupados en 5 grupos que veremos a continuación de forma muy rápida. La base técnica, cuáles son las características de los NFTs, cómo se pueden usar y cuáles son sus aplicaciones, sus mercados y plataformas y también pues, toda la discusión en cuanto al análisis legal. Dentro de la parte de la operatividad técnica que los sustenta y que ellos permiten, evidentemente era un requisito inexcusable abordar la definición de blockchain, explicar que Ethereum es una de las principales blockchains y que además fue pionera en el mantenimiento de los smart contracts, ¿no? Una serie de contratos que claramente establecen cualquier elemento que afecte al orden de la autoría o al orden de la propiedad de cada elemento. También explicar que se basan en el sistema hexadecimal y que esto permite que luego las transacciones sean pues, muy seguras, transparentes y completamente confiables. Esto de cara a la cultura digital, que es nuestro punto de vista, nos va a dar una garantía de poder autenticar que no solo la propiedad y la autoría de las piezas, sino todos los pasos que se producen en ese proceso de transacción o venta. Además, va a garantizar que cada pieza es única, cada pieza va a ser indivisible, va a ser transferible y además va a garantizar que todas tengan el concepto básico para que algo tenga valor en la economía, que es que sea escaso, ¿no? Vamos a ver cómo se puede aplicar pues, no solo al arte digital, sino también a otros muchísimos ámbitos y que nos va a, como decíamos antes, no solo garantizar la autenticidad, sino también cuál es esa trazabilidad completa de cada pieza. Por tanto, vamos a evitar cualquier modelo de plagio o cualquier intento de plagio o incluso de fraude. Y aquí empezará una parte muy controvertida, porque si bien el NFT permite desde un punto de vista técnico evitar el fraude, es sin embargo, muchas veces está sin embargo en el punto de mira precisamente por muchos fraudes asociados, ¿no? Respecto a los usos y aplicaciones, hemos abordado tanto el tema del arte digital como, por ejemplo, que ahí principalmente la gran ventaja que tiene es que los artistas no solo pueden garantizar su autoría de la obra, sino que también pueden monetizar directamente los resultados de su obra, ¿no? Entonces, es un modelo bastante más descentralizado y bastante más libre, donde el autor puede tener un derecho más justo a monetizar su esfuerzo y su calidad creativa. Por otra parte, también pues, se aplica mucho en videojuegos, haciendo una experiencia de usuario mucho más tangible, en música, que la música precisamente es uno de los terrenos pioneros para el desarrollo de los NFTs, en deportes, incluso a través de la creación de merchandising a partir de NFTs, en el mundo de la moda, incluso en el mundo de la compraventa inmobiliaria. La verdad es sorprendente cuán amplio es el ámbito de aplicación de los NFTs. Respecto a los marketplaces y platforms, bueno, no quisiera detenerme aquí demasiado, lo podéis ver con más detalle en el artículo, pero analizamos las características de los marketplaces más frecuentemente usados desde la perspectiva principalmente de la cultura digital y comparamos qué beneficios o qué retos tienen cada uno dependiendo del tipo de usuario que los utilicen, ¿no? Entonces, bueno, pues desde los más descentralizados como Rarible o los más exclusivos como Foundation o Nifty Gateway. Nifty Gateway también tiene de muy bueno que para quien no esté familiarizado con el uso de las criptomonedas, pues pueda hacerlo pagando con su tarjeta de crédito, ¿no? Magic Eden, que ahora mismo es completamente revolucionario, ¿no? Basado en Solana, no en Ethereum. Y bueno, pues todos ellos, yo como os decía, os animamos a que los veáis en el artículo porque vienen descritos con bastante nivel de detalle.
Y luego cuando analizamos la parte que tiene un componente más legal, ¿no? Y principalmente relativo a los modelos de propiedad, de derechos y no solo los derechos y deberes que contraen todos aquellos que participan en el proceso, sino sobre todo los retos que asumimos en este modelo. Surgen bastantes dudas respecto al tema de la sostenibilidad por el impacto medioambiental que exige un modelo que, aunque verdaderamente no genera residuo, que por esa parte podríamos tener una parte positiva, sí que genera un gasto energético muy alto que cuando se compara con otras industrias no resulta tan alto, o que cuando se compara con los primeros modelos de NFT no resulta tan alto, porque ahora hay un modelo de tecnología que permite optimizar mucho ese impacto medioambiental. Aún así, evidentemente, sigue siendo uno de los puntos de conflicto, ¿no? o uno de los retos a superar. Por otra parte, el que genera más conflicto es la volatilidad del mercado, ¿no? Y también todas las amenazas o riesgos de fraude y de desinformación que lo rodean, y también algunas confusiones respecto a cómo se registra la propiedad de cada propiedad y el uso de cada NFT. Definitivamente es necesario un trabajo regulador muy serio y muy extenso para poder abarcar todo lo que involucra este mundo. No obstante, frente a, como además antes lo comentaban Manuel y Gloria, ¿no? ¿Los NFTs han muerto o larga vida los NFTs o ni lo uno ni lo otro? Pues quizás ni lo uno ni lo otro, porque sí que existen muchas oportunidades que demuestran que se debe seguir siguiendo, se debe continuar por esa línea, a pesar de los riesgos que en muchos casos se están superando. Bueno, por ir un poco rápido entre nuestras conclusiones, destacamos que en efecto han planteado una revolución, redefiniendo el modelo de propiedad y la forma en la que se monetizan los productos de la industria digital, de la cultura digital. Y parece que es innegable la manera en la que han reconfigurado o han remodelado esas industrias creativas, ¿no? Al margen de los retos que, por supuesto, todavía estamos en proceso de superar y que, bueno, que sigue abierta la duda de hasta cuándo si se podrán superar completamente bien o no, y si continuarán avanzando completamente bien esta tecnología. Y por otra parte, queremos destacar como tercera conclusión clave la idea de que es necesario tener una regulación mucho más clara que solvente gran parte de los miedos, las incertidumbres y los huecos vacíos o puertas falsas que quedan por ahí dentro de este mundo. Nuestro intento era crear una base bibliográfica sólida sobre la que poder seguir construyendo, principalmente porque reconocíamos e identificábamos muy claramente las limitaciones del estudio y es la idea de que, bueno, pues de forma muy rápida se producen los cambios, la cantidad de literatura científica que tenemos es todavía escasa y tampoco existe un claro acuerdo dentro de la comunidad científica sobre cómo o dónde posicionarnos respecto de los NFTs. Entonces, bueno, pues pensamos que dadas estas limitaciones que nosotros hemos afrontado y que entendemos que muchos otros investigadores e investigadores estarán afrontando, pues queríamos contribuir facilitando o aportando cierta base bibliográfica. Como os comentaba antes, un proyecto que se desarrolla dentro es una investigación que se desarrolla dentro de un proyecto de investigación que dirige nuestra compañera Migle y que está financiado a través de la Fundación Mykolas Romeris de la Universidad de aquí, de Vilna, de Lituania. Daros las gracias y quedamos pendientes para vuestras preguntas que podamos tener. No vamos a poder quedarnos, lo sentimos mucho, porque creo que todas teníamos algo y por eso os agradecemos que nos hayáis colocado en primer lugar. Tenemos que correr un poco ahora, pero bueno, ahí están nuestros correos electrónicos y estaremos encantados de seguir en contacto y esperemos que haya sido de vuestro interés. Muchísimas gracias, Isabel. Yo por negligencia por mi parte, como todo está siendo así un poco atropellado, ya ven ustedes que mi compañera Cora me escribió corriendo diciendo que tiene que abandonar por urgencia
la reunión. Ella tenía también unas palabras que decir, así que bueno, yo por mi parte, mea culpa, me olvidé de leer la semblanza de las 3 compañeras, cosa que si no os importa hago a continuación, por lo menos para saber un poco quiénes son, ¿no? Empiezo por la propia Isabel Palomo Domínguez. Ella es doctora en comunicación por nuestra universidad, la Universidad de Sevilla, Convención Internacional, premio extraordinario de doctorado, profesora asociada en el Instituto de Comunicación e Investigación Senior de la Facultad de Estudios Humanos y Sociales de la Universidad de Mykolas Romeris en Lituania. Su investigación se centra en la publicidad, las relaciones públicas, con especial interés en la sociedad postdigital, las cuestiones de género. Es investigadora principal del proyecto Narrativas Postdigitales a favor de la igualdad de género, y como investigadora española en el extranjero promueve activamente la colaboración entre comunidades científicas y actualmente ocupa el cargo de vicepresidenta de la Asociación de Científicos Españoles en los países bálticos. Su compañera Miglé Eleonora Cernico-Baite es profesora asociada, es académica destacada, especializada en marketing digital, especialmente en el ámbito de la comunicación de este marketing, IA, NFT y otros. Actualmente es profesora del Instituto de Comunicación de la Universidad de Mykolas Romeris, y su docencia e investigación se centra en la intersección entre las tecnologías de la información y los negocios electrónicos. Con una amplia experiencia en economía empresarial y marketing digital, ha contribuido significativamente a diversos programas financiados por la Unión Europea. Y por último, como suele decirse y no menos importante, Gloria Jiménez Marín es catedrática de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad de Sevilla, doctora en Proceso de Comunicación y licenciada en Periodismo y en Publicidad y Relaciones Públicas. Ha impartido docencia en diversas universidades españolas, como la Universidad de Cádiz, la de Huelva, la Oberta de Cataluña, y a nivel internacional ha sido profesora visitante en instituciones como la Universidad de California, Berkeley, Glasgow, la Universidad de Madeira, la Universidad Católica de Lubín, la Universidad de Mykolas Romeris, entre otras muchas. Actualmente es directora de la revista científica internacional IROCAN y miembro de la Academia de la Publicidad. En su trayectoria profesional destaca como socio fundador de varias empresas y proyectos de comunicación, además de su experiencia en medios de comunicación impresos y audiovisuales. Pues muchísimas gracias a las 3 por vuestro aporte. Entiendo que si tenéis prisa nos podéis quedar al debate final, pero no os preocupéis que luego lo vemos en diferido, saldrá vuestro nombre, saldrá vuestro trabajo y daremos buena cuenta de ello. Muchísimas gracias a vosotros. Muchísimas gracias, ya os dejamos. Manuel, Victoria, Jesús, muchas gracias también por la parte que me toca. Efectivamente nos tenemos que ir porque la verdad es que julio es ese mes que no acaba nunca, que no tiene 30 días, sino que tiene 343. Pero más allá, bueno, Isabel lo ha explicado perfectamente bien, creo que hay pocas dudas al respecto, más allá de bueno, poder leer el artículo. Lo que sí me gustaría es, de alguna manera, brindar a las personas que comparten este espacio digital ahora mismo con nosotros, así como las personas que lo puedan ver más adelante en diferido, que si tenéis cualquier duda, en el propio artículo aparecen nuestros correos electrónicos y estaremos pues más que encantada de poder debatir, dialogar o aclarar cualquier cuestión que se haya quedado en el tintero. Muchas gracias por hacer el esfuerzo, que sé que lo habéis tenido muy difícil. Gracias. Gracias a vosotros. Adiós. Chao. Adiós. Chao. Seguimos, Manuel, entonces, con el texto de Andrea Donofrio, por favor. Sí, eso es. Seguimos nosotros por nuestra parte con el siguiente texto. No sé si Andrea anda por ahí. Chao, Andrea, ¿cómo va? Aquí estoy. Sí. Tenía el micrófono silenciado. Aquí. Leo la semblanza de nuestro académico. Andrea Donofrio es profesor de Historia del Pensamiento Político Contemporáneo en la Universidad Complutense de Madrid, es doctor en Ciencias de la Información por la Complu, premio extraordinario de doctorado, licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Federico II de Nápoles, es autor del libro Érase una vez, el eurocomunismo, las razones de un fracaso, del año 2018. Sus estudios se centran en la historia de los movimientos políticos y sociales, así como la historia y el pensamiento político, con especial atención a las formaciones de extrema izquierda y de extrema derecha. En la actualidad, forma parte del proyecto Diccionario de los símbolos políticos y sociales en la Europa contemporánea, claves iconográficas e hitos simbólicos del imaginario europeo del siglo XX. Su trabajo, como sabéis, se llama De la subcultura a la educación crítica, el manifiesto comunista en cómics como herramienta de divulgación política e histórica. Buenas tardes, bienvenido, Andrea. Pues muchísimas gracias. Es un verdadero placer para mí estar aquí y, de hecho, en primer lugar, quería felicitar primero a la dirección de la revista, a la profesora Victoria Tour, a
Jesús Segarra, que también ha sido fundamental en todo el proceso de publicación del artículo, y especialmente también agradecer a los coordinadores del número, Necane, Manuel y Cora. La verdad que ha sido un verdadero placer y además, por mi experiencia, que también tengo bastante en términos de gestión de revista y gestión de monográficos, sé que es un trabajo altamente ingrato, altamente difícil y que además, en mi caso, más que amigos, me hizo ser enemigos. Pero bueno, es un placer estar aquí con todos vosotros y vosotras. Voy a ser muy breve, sobre todo porque es un poco un proyecto que estoy llevando a cabo. Como bien me ha presentado el profesor Manuel Blanco, yo soy profesor de Historia del Pensamiento Político y una de las inquietudes que me acompaña en mi vocación docente es a veces tener dificultad a la hora de acercar conceptos de una cierta dificultad a nuestros y nuestras estudiantes. Y el ejemplo en el que yo he trabajado en estos meses es el Manifiesto Comunista. Tengo aquí 3 de las 6 versiones que analizo y uno de los objetivos que me propongo a la hora de abordar en este artículo, en esta investigación que estoy llevando a cabo, es hacer ver cómo ha evolucionado, en primer lugar, el cómics. El cómics ya no es visto como un producto de subcultura, un elemento marginal, algo de divulgación, sino algo de diversión, sino que más bien se convierte en algo divulgativo. Lo que yo analizo en este artículo, que espero que tengáis la oportunidad de leer, es hacer una comparativa basada tanto en un análisis textual como visual, como contextual, de 6 ediciones del Manifiesto Comunista que se publican desde los años 40 hasta hace 2 años. De hecho, hay un formato que ahora mismo está muy de moda entre los jóvenes, que es el formato manga. Lo que quiero demostrar es que estas ediciones permiten acceder a diferentes públicos, permiten que, aunque la relación entre política y narrativa visual no está tanto estudiada, no es tan presente en el mundo académico, debería tener cada vez más peso. ¿Por qué? Porque las adaptaciones gráficas del Manifiesto Comunista no solo permiten acercar a los y a las lectores a un texto fundamental de la historia del pensamiento político, como es el Manifiesto Comunista del año 1848, sino que permiten ejemplificar cómo el cómics puede facilitar la comprensión de conceptos ideológicos que a priori pueden parecer complicados. Lo que intento demostrar a lo largo del artículo es cómo, sin perder profundidad, las diferentes ediciones se dirigen a diferentes audiencias. Por eso es fundamental el tema del contexto. Yo realizo 4 tablas, son todas elaboración propia, en la que voy analizando las características, los cambios, el uso de las metáforas, cómo se representan los burgueses, cómo se representan los trabajadores, cómo se representa la explotación, cómo se representa la lucha de clase. Y también destaco el contexto. Quiero decir que destaco hacer ver cómo cada edición, cada adaptación se dirige a un público específico. Insisto, con el objetivo principal de mostrar cómo se transforma el cómic en un importante medio de comunicación, en un importante medio de divulgación, en una herramienta útil para transmitir ideas. Estas ediciones no solo reproducen el contenido del texto original, sino que también dialogan activamente con sus respectivos contextos históricos, con sus respectivos contextos políticos. Por eso, la edición del año 1948, por ejemplo, está dirigida sobre todo a un público obrero, apela a un tipo de propaganda casi diríamos más directa, como la edición de los años 70 tiene una claridad pedagógica y hace que, sobre todo en una época especialmente conflictiva como los años 70, en un mundo bipolar, en un contexto de Guerra Fría, obras como el Manifiesto Comunista servían para acercar el público a conceptos marxistas y así voy llegando hasta, por ejemplo, a la actualidad, los últimos 2
que analizo, que son del año 2017 y 2018, que son la versión en cómics publicada por Herder y la versión de Rawson, cómo reinterpretan la sátira, cómo apelan a una audiencia ya más crítica con el capitalismo. Insisto, lo que yo intento demostrar haciendo esta comparativa textual, visual y contextual es mostrar cómo se puede, a través del cómic, traducir textos políticos, textos filosóficos, para que el lector, la lectora, no tenga dificultad a comprenderlos. Conceptos como lucha de clase, conceptos como materialismo histórico, que a priori pueden parecer bastante más abstracto, bastante más complicado, a través del cómic, con su capacidad de reinterpretar los conceptos, con su capacidad de transmitir de forma clara las ideas, permiten a los lectores y lectoras acercarse a una obra atemporal como es el Manifiesto Comunista. Insisto, es muy importante esta labor de ir más allá del entretenimiento del cómics y considerarlo como un medio que divulga ideas, como un medio que puede ofrecer un modelo alternativo para aproximarse a conceptos a priori complicados. A pesar del tópico, los italianos que hablamos mucho, no voy a hablar más para dejar espacio a mis compañeros y mis compañeras. No obstante, soy quizás de los afortunados que no tiene prisa. Tengo una tutoría a las 7:30, así que no quiero asustar que me quedo aquí hasta las 7:30, pero tengo tiempo por si alguien quiere hacer algún tipo de pregunta, comentario o sugerencia. Repito solo un concepto, son 6 de 10 ediciones que estamos valorando. Obviamente, para un artículo científico consideramos 6 una muestra suficiente, sobre todo por las diferencias temporales que podéis ver publicada en el artículo, y que continuaremos investigando y que además ampliaremos a otras obras que están utilizando, recurriendo a este mismo formato para tener una mayor capacidad divulgativa. Muchísimas gracias por vuestra atención y muchísimas gracias a Manuel Blanco por su presentación. Vale, muchas gracias a ti, Andrea. Seguimos, si os parece, con este recorrido. Así que el siguiente trabajo lleva por título Museos y Generación Z, el uso de las nuevas narrativas en el paradigma cultural digital actual en México y España, y lo firman 3 compañeros: Mónica Viñaras Abad, Julio González Liendo y Oliver Carrero Márquez. Con respecto a Mónica Viñaras Abad, que aquí anda, es profesora permanente laboral del Departamento de Ciencias de la Comunicación Aplicada de la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense de Madrid, acreditada a catedrática, cuenta con 2 sesenios de investigación. Sus líneas de trabajo son la gestión de intangibles, concretamente la responsabilidad social corporativa, la comunicación en museos y sector cultural y la relación con los públicos vulnerables. Entiendo que debe de ser ella, la propia Mónica, la que nos hablará del trabajo. Sí. Eso es porque no tengo aquí el texto de los 2 compañeros, así que tú introduces lo que consideres pertinente y muchas gracias por estar aquí, Mónica. Perfecto. Muchas gracias, Manuel. Sí, bueno, voy a presentar yo nuestra comunicación, pero también está aquí Julio, mi compañero Julio González Liendo, así que le invito a que en cualquier momento, si él lo estima oportuno, me interrumpa como considere. Somos 3 los autores, Julio González Liendo y Oliver Carrero Márquez. Julio está trabajando, pertenece a la Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología, y Oliver en la Universidad CSIC. Y el artículo lo hemos realizado entre los 3. Yo, si me permitís, voy a compartir el artículo directamente porque bueno, entiendo que ya lo estáis viendo. Ya estáis viendo el artículo. Porque, bueno, así es una manera también de invitar a acercarse al trabajo. ¿Por qué hemos abordado esta situación? Bueno, porque los 3 llevamos años trabajando en la comunicación de los museos desde distintas perspectivas, y Oliver concretamente también está muy centrado en la parte de redes sociales. Julio abarca otra parte interesante que es la sostenibilidad,
Y además los tres pertenecemos a un proyecto de innovación docente en el que trabajamos con museos como una herramienta con los estudiantes. Pensamos en los jóvenes porque es un público que a los museos les cuesta atraer y que aunque están haciendo ese esfuerzo con esas nuevas narrativas, pues nos parecía que no terminaban de conectar con los jóvenes. Así que nos pareció una hibridación que podría ser interesante para la revista y por eso estamos aquí. Lógicamente, pues nuestro marco teórico, que voy a ir pasando porque lo que quiero es invitar a la lectura del artículo, nuestro estado de la cuestión se centra, por un lado, en cómo utilizan los jóvenes las redes sociales, cómo sirve de acceso, de su puerta a conocer la realidad, cómo trabajan con ellas, cómo es esa narrativa transmedia en las redes sociales, ese storytelling en donde se produce esa convergencia mediática y, por otro lado, cómo estaban trabajando los museos. Evidentemente, los museos, unos más que otros, unos tienen más recursos, otros menos, están llevando a cabo iniciativas muy interesantes. Yo creo que todos somos más o menos todos conocemos el Museo del Prado, que es un referente, no solo a nivel de museos o de cultura, sino más allá, ¿no? Cómo está creando una nueva relación. Pero claro, estamos hablando de un museo, unos pocos museos. Nuestro análisis iba más de una manera más general, si realmente se estaba creando cómo era ese paradigma entre museos y jóvenes, museos como instituciones. ¿Cuál es la imagen que tienen los jóvenes de los museos? ¿Cómo se relacionan los jóvenes con los museos? Principalmente a través de las redes sociales, que es el principal canal de comunicación que ellos utilizan. Y ese era el objetivo principal, analizar el paradigma sociocultural actual entre jóvenes y museos a partir de las nuevas narrativas transmedia y cómo afecta a su relación con el arte en particular y con la cultura en general, porque también el museo es ese vínculo con la cultura con los jóvenes. Identificamos una serie de variables, unas se focalizaban más en la narrativa transmedia que hemos extraído del marco teórico y luego, por otra parte, nos interesaba mucho la parte emocional o la parte más del impacto de psicología social, de valores, creencias y comportamientos que tenían los jóvenes respecto a los museos. Utilizamos la triangulación, 7 grupos de discusión, 597 encuestas. Tuvimos la suerte de poder contar con jóvenes de diferentes países, de Ecuador, de Perú, de Colombia, aunque es cierto que en la parte de entrevistas nos centramos por una parte de accesibilidad en México y España. Los resultados, bueno, pues eso, os invitamos a que leáis el artículo. Por una parte, los resultados de los grupos de discusión los hemos ido acompañando con textos literales. Nos parecía que era muy revelador, porque además los jóvenes se expresan de una manera muy fresca a veces y queríamos recogerlo en esos literales, ¿no? Y decían cosas, bueno, que sí, que el museo está muy bien, que es muy interesante, que es muy importante, que está fenomenal los museos, por supuesto, pero que, bueno, pues que para nuestro día a día no son tan relevantes, que aprendes mucho, pero que les falta mucha participación. En el artículo nos costó bastante articular las categorías porque realmente apareció mucha información más de la que teníamos prevista en el guión, pero pensamos que finalmente hemos conseguido establecer una serie de categorías a través del discurso, sobre todo que pueden ayudar a los museos, que esa es la idea, ayudar a los museos a establecer una relación con los jóvenes que beneficie al museo y que beneficie a los jóvenes, ¿no? A los jóvenes también. Y bueno, pues eso, podéis leer a lo largo del texto bastantes. Hemos intentado, y no fue fácil, nunca es fácil, ¿verdad? Pero bueno. Y luego la encuesta también nos sirvió para cuantificar y tener datos más tangibles respecto a la visita de los museos, respecto a las visitas de los museos.
no es que nos sorprendiera, pero me voy a ir a lo último para ya irme a las conclusiones, que ya sé que voy un poquito más de esos 5 minutos, pero bueno, que evidentemente usan las redes sociales mientras están visitando el museo. Para ellos es algo casi natural, porque además crea un nuevo discurso, porque lo que están viendo lo están experimentando a la vez en redes sociales. Y eso a veces a los museos les cuesta un poco entenderlo. Yo me quedo con una frase: los museos son importantes en nuestra vida, pero no son relevantes. Y pensamos que ahí es un poco donde puede estar ese hacer un clic para que realmente el museo sea una institución relevante en la vida de los jóvenes, y eso posiblemente pase por esa gestión de esas nuevas narrativas para conectar con ellos, porque como hemos visto, no es solo que se comunican, utilizan las redes sociales fuera del museo, sino dentro del museo, ¿no? Creo que no me he dejado nada, Julio no me ha interrumpido, así que entiendo que más o menos considera que lo he hecho medianamente bien, pero sí que quería agradecer este momento de que estemos todos los autores aquí. Nunca me había pasado, ¿no? Tampoco nunca había tenido la oportunidad de publicar en Mediterránea, algo en lo que estoy muy contenta, algunos de mis compañeros sí. Pero daros la enhorabuena por esta iniciativa, porque es muy bonito que, oye, compartir un monográfico, ya tenemos algo en común para el resto de nuestra vida, y crear este espacio donde poder comentarlo, pues la verdad es que me es muy gratificante. Así que por eso también queríamos mostrar el artículo como ese punto de unión. Y a vuestra entera disposición, por supuesto. Muchísimas gracias. Bueno, un poco de aquella manera, ten en cuenta que estamos a 7 de julio, son las 5 de la tarde, y que yo os hablo desde Sevilla, esta ciudad con este clima tan benigno en época estival, por supuesto. Pues dentro de este contexto no vamos más o menos cumpliendo la escaleta. Así que pasamos, para poder tener unos minutillos luego de debate mínimo, aunque sea, pasamos corriendo a la compañera María Josep Picó, que debe de andar por ahí, si yo no me equivoco, creo que la vi antes, y a Emilio Sáenz Soro, que ahí lo tengo. ¿Qué tal, Emilio? Con respecto a ellos, pues de María Josep Picó, decir que es profesora de periodismo de la Universidad de Valencia, coautora del trabajo Videojuegos, Arte y Co-creación para la Comunicación Climática, una experiencia de innovación social, junto con el profesor Emilio Sáenz Soro de la Universidad Jaume I de Castellón, donde se desarrolló el Living Lab, el Planeta de Book. Y con respecto al propio Emilio Sáenz Soro, profesor de Comunicación Visual y Diseño y Desarrollo de Videojuegos, especializado en el diseño social de los videojuegos, gamificación y comunidades virtuales. El trabajo que ellos presentan lleva por título Videojuegos, Arte y Co-creación para la Comunicación Climática, una experiencia de innovación social. Así que por mi parte, Emilio o María Josep, no lo sé, tenéis la palabra. Bueno, cualquiera de los dos estábamos ahí. Emilio, no te veo así, está aquí en la nave espacial. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, aunque sea un 7 de julio. La verdad es que, como decía la compañera Mónica, es una alegría compartir publicación y agradecer pues la calidad para poder llegar a estar aquí y también escucharnos, ¿no? También tengo que decir que están en el aire acondicionado. Yo tengo a mis hijos en el despacho conciliando y bueno, he llegado tarde porque estábamos con unos TFGs, pero bueno, nada, muchísimas gracias y es un placer escucharos también todas estas iniciativas. Emilio, me he lanzado yo, pero somos los dos. Si quieres, explico un poquito cómo surge este artículo, que nace de un proyecto de investigación y acción financiado por la Fundación Caraso, al que nos presentamos. Emilio es el IP del proyecto, que se llamaba un Living Lab de videojuegos, Planeta de Bug se llamaba, y era sobre videojuegos, cambio climático, arte y sobre todo fomentar la co-creación, ¿vale? Y el concepto que Emilio lanzaba era la serendipia, es decir,
veníamos del mundo de la comunicación científica, de la divulgación, ¿no? Empezábamos a hablar de la gamificación, de las narrativas transmedia, y en la UGI estábamos trabajando todas esas narrativas más para conectar con los diferentes públicos en la investigación, en los resultados de la investigación. Entonces pasamos ya a la co-creación de videojuegos. Entonces este trabajo presenta una línea que ha sido muy importante para nuestras vidas y para el desarrollo de un trabajo en el que fueron 2 cursos académicos en los que montamos, en los que diseñamos o los que ayudamos a diseñar grupos de co-creación. Y eran tan mágicos como estudiantado de tercero de videojuegos, de tercero del grado de diseño de videojuegos, con grupos de investigación. Imaginaros, ¿no? Los científicos que quieren unas notas de prensa que sean como muy, que no, ¿cómo se dice? Muy pulcras, ¿no? Muy rigurosas, esa es la palabra, muy rigurosas para divulgar la ciencia. Entonces nosotros les planteábamos un ejercicio completamente diferente, ¿vale? Es decir, que su ciencia inspirara la creación de videojuegos a estudiantado. Entonces ahí confluyó todo ese conocimiento junto con lo que los jóvenes querían hacer, jóvenes que tenían 20 años, ¿no? Entonces fueron 18 experiencias de videojuegos en las que en el artículo explicamos también, analizamos qué tipo de videojuegos, qué narrativas, qué acciones. Ahí Emilio os puede explicar también más ese análisis de qué se hacía. Se mataba, se salvaba, para ver esa contextualización en el universo del cambio climático. Y creemos que la gamificación y el uso de los videojuegos es una herramienta súper poderosa para llegar a esos públicos. Yo ya no quiero concienciar a nadie, quiero que jueguen y que gracias a ese juego se van a concienciar y van a implicarse mucho más, ¿no? Entonces, un poco esas son nuestras conclusiones y también deciros que todo este proyecto que forma parte de la dinámica de la co-creación, la innovación social, tuvo muchísimo impacto, como explicamos también en el artículo, mucho impacto en nuestro entorno mediático y que generó también muchísima alegría, bueno, lo va a explicar mejor Emilio, ¿no? ¿Qué generaba Planeta Evo? Siempre generaba muchísima ilusión y eso nos generaba mucha alegría, porque yo que vengo del periodismo ambiental, donde siempre son catástrofes, ¿no? Donde siempre son problemas, pues este proyecto cambiaba la narrativa, ¿no? Se veía de otra manera y los jóvenes pues participaban, ¿no? Y esos resultados luego también servían, ¿no? para llevar al mundo de la docencia o para luego llevarlos a otros ámbitos educativos o sociales. Emilio. Sí, bueno, yo voy digamos, a lanzar un par de ideas que creo que son interesantes, y es la mirada del videojuego como un vórtice de comunicación muy potente, porque es capaz de incorporar metáforas de todo tipo, y ese es el tema de serendipia que comentaba María Josep, en el sentido de que cuando tú juntas diseñadores de videojuegos con científicos y les explican sus problemas, los diseñadores de videojuegos son, digamos, capaces de crear metáforas que absorban esos problemas y que los representen para públicos a los que les sería difícil entrar en ese conocimiento científico, y con esas metáforas adaptadas a la gamificación es no solo mucho más fácil, sino que además resulta muy atractivo, ¿no? Entonces, el proyecto ha, digamos, tomado como problemática transversal el cambio climático desde todas las perspectivas científicas, 18 perspectivas científicas que juntamos en el proyecto, y se han creado metáforas muy potentes, sobre todo entre los estudiantes de videojuegos y los científicos. Ha habido una co-creación ahí muy innovadora y muy, ¿cómo decirlo?, muy especial, porque también hemos vivido la sorpresa de los científicos convirtiendo su trabajo serio, riguroso y cotidiano en un juego en el cual se pueda trasladar el espíritu de lo que están haciendo, las problemáticas de lo que están haciendo. Y ha sido una experiencia, yo creo que hermosa en ese sentido, de hacer que la comunicación no solo sea algo que puedas hacerlo divulgación, sino que puedas convertirlo en arte y en, digamos, una forma de llegar a otros públicos que no hubiese sido sencillo, de una forma muy potente, ¿no? Entonces, creo que como
concepto de trabajo, de co-creación, de creación, metáforas lúdicas, de llevar conocimientos muy interesantes pero difíciles de trasladar a públicos generales ha sido realmente exitoso e interesante. María Josep, estás en micro. María Josep, no te oímos. Tengo la costumbre de apagarlo para no oír y luego no lo encuentro. Nada, pues poco más. Si queréis lo dejamos para el debate, a ver cómo confluimos con los públicos jóvenes, porque la verdad es que tenemos un reto con ellos bastante importante. Y bueno, Mediterráneo ya ha hecho un monográfico y creo que muy interesante. O sea que si queréis hablamos luego, no sé. Vale. Muy bien, sí. Lo dejamos para los minutillos estos, ¿no? De luego de peloteo varios. Términos futbolísticos, me refiero, no se me malinterprete. Con respecto al siguiente trabajo, que creo que no pudo estar la autora, es Diana Carolina Bejarano Coca. Bueno, os comento un poco por encima, un par de pinceladas. No la conozco, esta chica, no sé quién es, pero su trabajo lleva por título Photo Performance como herramienta metodológica y comunicativa en la investigación artística y social. Ella es de la Pompeu Fabra, como digo, y no pudo estar finalmente. Y su trabajo habla de la performance, pero desde el punto de vista fotográfico. Entonces, nosotros también como editores, al final, cuando el trabajo finalmente lo pasamos a evaluación y luego finalmente cuando vino y todo esto, la primera reflexión era, a mí personalmente me interesa mucho la performance como una herramienta totalmente lindera entre un montón de artes de sustrato, ¿no? Y eso me interesa mucho desde una perspectiva, además, en la que estamos hablando de lo fotográfico y de las hibridaciones también con la imagen. Entonces, bueno, pues al final este trabajo suyo, que como sabéis tenéis ahí en el monográfico, podéis leer fácilmente, pues digamos, habla sobre un poco una experiencia personal de ella en el aula y extrae muchas enseñanzas muy interesantes, ¿no? De alguna manera la conecta también, conecta el trabajo con algunos de los que vosotros habéis presentado. Aquí ella habla de danza, de narrativa de teatro, de imagen, de cine, de fotografía, etcétera, etcétera. Una pena que no pudiera estar, pero bueno, si le echáis una ojeada y lo leí, yo hay un par de ítems que me guardo para mí mismo, a ver si soy capaz de ponerlo en práctica en la docencia, que menudo ruedo ese. Y con respecto al último trabajo, y con esto ya cerraríamos la parte, digamos, inicial de presentaciones y podemos hacer una charla unos minutillos, no mucho, y no extendernos, pero al menos lo básico. El último lo firman Susana Moreno Pachón, que si no me equivoco debe de andar por ahí. ¿Qué tal, Susana? Y Jorge Gallardo Camacho. Os presento la semblanza muy breve. Jorge Gallardo Camacho es director de Espejo Público. Todos hemos visto esta pieza televisiva. Él es catedrático de la UCJC, director además de este grado en Comunicación Audiovisual y Nuevos Medios y si no me equivoco, se conecta desde California. Bueno, ahora lo vemos. Por otro lado, Susana Moreno Pachón, doctora en periodismo, investigadora desde hace ya bastante, desde el año 2010, 35 años, trabajando en medios de comunicación, en tele, en todo. Los últimos 25 dedicados a los programas de el infoentretenimiento, que es sobre lo que versa su trabajo. Y ahora dirige el programa La Roca, que lo podéis ver todos en La Sexta Televisión. Así que, Susana, como te tengo ahí localizada en una pantallita, y Jorge también, pues ya os paso la pelota y vosotros ya jugáis en corto. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Yo arranco mis vacaciones hoy, estoy en un hotel de Huelva. Me he comido todas las obras entre Mérida y Sevilla, achuchando a mi marido porque yo tenía que llegar a esta conferencia porque me hacía muchísima ilusión estar aquí. Agradezco a la revista Mediterránea, a sus editores, a sus coordinadores que hayan valorado pues nuestro trabajo, lo hayan publicado y más teniendo en cuenta que Victoria al principio dijo que, pues que la selección había sido muy dura, con lo cual, pues muy agradecidos de estar aquí. Jorge, tú cuando quieras me interrumpes.
Nosotros lo que queríamos estudiar es, bueno, de todos es conocido la relación entre las redes sociales y los medios de comunicación. Esto ya no es nada nuevo, esto viene sucediendo desde hace muchísimo tiempo, pero la relación de momento, hasta como la conocemos, es una relación en la que el medio de comunicación lanza un contenido y el usuario, el consumidor, interactúa con ese contenido con otros usuarios y a veces también con el medio de comunicación, pero no suele ser muy bidireccional en directo. Queríamos ir nosotros más allá y preguntarnos si esos contenidos de redes sociales empiezan a influir en la confección de los propios programas, en este caso de infoentretenimiento, en la televisión convencional en España. No estamos hablando de plataformas. Entonces, bueno, queríamos saber cómo, cuándo, por qué las redes sociales empiezan a formar parte de estos programas, qué peso y qué influencia empiezan a ejercer en el contenido de estos programas, vale cualquier contenido, solo unos contenidos específicos, se revisa la veracidad de dicho contenido. Bueno, pues ahí vimos una parcela en la que poder explorar y nos lanzamos Jorge y yo, sabiendo que la empresa era muy difícil. ¿Por qué? Porque en España hemos cogido toda la muestra. En España ahora mismo en la televisión convencional hay 12 programas de infoentretenimiento y quisimos llegar a todos. O sea, era una muestra del 100%, parece pequeña, pero la muestra del 100%. Queríamos preguntar absolutamente a todos para que los resultados fueran los más fiables. ¿Qué nos encontramos? La dificultad de llegar a los directores y directoras. Y mira que Jorge y yo dirigimos los dos. En primer lugar, él y yo nos excluimos porque, claro, nosotros teníamos diseñados unos objetivos y unas hipótesis y entonces era, digamos, contaminar los resultados. Con lo cual, en nuestro caso, en el caso de Espejo Público y en el caso de La Roca, las entrevistas se realizaron a las personas que codirigen los programas. El resto de programas, pues llegar a los responsables, a los directores y directoras de esos programas, era fácil porque trabajamos en el medio. Manuel Blanco lo acaba de comentar, yo llevo muchísimos años en el medio, Jorge también, y al final nos conocemos todos. Si no tienes el teléfono directo de un director o una directora, tienes a alguien que te lo consigue. Pero bien, una vez que tienes los contactos, oh my God, ahora hay que contactar con estas personas y buscar un hueco en sus agendas para que te puedan atender. Esto es imposible. O sea, si nosotros los académicos, entre los TFG, los exámenes, los niños, los no niños, las clases, las investigaciones, vamos hasta arriba, pues los directores y directoras de programas de televisión que dedican su vida a esto, bueno, pues nunca tienen un momento. Entonces, en la investigación veréis que hay entrevistas de manera presencial y entrevistas de manera virtual. ¿Cuáles son las virtuales? Pues aquellas que hacíamos a las 12 de la noche un viernes, a las 4 de la tarde un domingo, porque eran los únicos momentos en los que estos directores y directoras podían atendernos. Entonces, bueno, pues nos lanzamos a ello, hicimos todas estas entrevistas, eran entrevistas semiestructuradas, de preguntas abiertas de mucho desarrollo, por eso requería de mucho tiempo con los directores y directoras y luego también había los casos. Las redes sociales sí están influyendo en lo que pasa que, bueno, en el 66% de los casos cogen algo de las redes sociales para incluirlas en sus escaletas de televisión. ¿Cuál es la red social que más se consulta? Pues X, antes Twitter, porque es donde hay más cuentas oficiales verificadas. Aunque Instagram y TikTok, en un 75% en el primer caso y en un 58% en el segundo caso, también se utilizan sobre todo para la parte de entretenimiento. El programa de infoentretenimiento, sabéis que tiene una parte de actualidad rigurosa y una parte más de entretenimiento, donde se hablan de temas más sociales, de temas de corazón. Bueno, pues estas redes sociales, Instagram y TikTok, pero los directores nos decían que solo utilizaban un 25% de contenido de redes sociales y lo incorporaban a sus trabajos. Claro, esto es un trabajo cualitativo. Yo le dije a Jorge, igual estamos locos, pero habría que meterse ahora en comprobar si eso es cierto con un trabajo cuantitativo, porque quizá en el caso de La Roca, que somos de la muestra los que más contenido de redes sociales cogemos, nosotros utilizamos mucho más de un 25%. Quiero entender que el resto de directores y directoras
fueron sinceros, pero nosotros en nuestro caso utilizamos más porque tenemos una gran parte de entretenimiento y el entretenimiento se nutre mucho y cada vez más de redes sociales. ¿Se modifica algún contenido en función de nuevos descubrimientos cuando ya estamos en directo? Eso también quisimos saberlo. ¿De qué manera tiene peso y qué influencia tiene una red social en una escaleta para que tú modifiques un contenido en directo, o sea, en el mismo momento en que estás emitiendo? Pues sí, el 58% de los directores y directoras nos dijeron que ellos también modifican en el directo el curso del programa. ¿Por qué lo modifican? Bueno, pues porque haya una noticia de impacto, porque haya una última hora, porque haya una reacción política de última hora. Por ejemplo, os pongo un ejemplo, el sábado por la mañana iba a haber un comité federal del Partido Socialista y ahí hubo una persona a la que se le acusó de supuesto acoso por parte de unas mujeres y esto lo publicaba un medio de comunicación, pero nosotros teníamos que llegar a verificar, lo comentaba un medio, pero nosotros teníamos que verificar qué respuesta sería la que daría el partido a esto. En un sábado por la mañana, bueno, pues claro, levantas el teléfono porque hacemos periodismo al uso del de toda la vida, desde el siglo XX. Pero ahora, gracias a Dios, el siglo XXI y las redes sociales nos dejan consultar las cuentas verificadas de esos partidos donde ya te cuelgan un comunicado. Entonces, esto en directos, nosotros estábamos en directo por la mañana y esto se anunció en el mismo directo. Porque no nos podemos dejar llevar por todo lo que se publica en redes sociales sin una verificación previa. No olvidemos que somos periodistas. Esto también se preguntó a los directores y directoras de programas y todos coincidieron en que sí, en que nadie se tira a la piscina sin una verificación previa de todo aquello que aparece en redes sociales. No olvidemos que los bulos están a la orden del día y que una imagen de un ataque con misiles o supuesto ataque con misiles de Estados Unidos sobre Irán a lo mejor en realidad es una imagen de hace no sé cuántos años de la guerra del Golfo. Ese tipo de imágenes también hay que verificarlas antes de decirle a la audiencia que eso está ocurriendo y que eso es real. Bueno, es un poco las conclusiones, son los 3 o 4 titulares por la premura de tiempo que tenemos, pero vamos, os invito a todos a leer el artículo porque hay muchísimos más resultados, muchísimas más conclusiones y más datos, y yo creo que hay una vía de investigación abierta aquí porque yo creo que está cambiando el paradigma de la televisión convencional y las redes sociales cada vez van a mandar más en nuestras escaletas. Gracias, Susana. Y bueno, yo simplemente añadir que, para no enrollarnos, que queremos ser breves y llevamos casi ahí en hora. Saludo desde California, pero me he conectado porque si no, Victoria Tour me regañaba. Dice, tienes que conectar, que es muy importante. Y bueno, aquí son las 8 de la mañana, así que estoy empezando el día, pero es un placer colaborar con vosotros, celebrar la publicación por parte de todos los investigadores que estamos aquí en Revista Mediterránea, que como bien sabemos, es de las pocas revistas que están quedando en nuestro país y que están cumpliendo pues todos los filtros de calidad para no salir, y sabéis que es muy complicado, ¿no? Pero es una pena lo que estamos viendo con el resto de revistas que están cayendo y para nosotros pues es un éxito poder publicar en una revista tan puntera como Mediterránea, que estoy convencido que va a seguir creciendo y obteniendo gran prestigio. Así que muchísimas gracias a todos y un placer poder publicar aquí. Y por parte de nuestra investigación, poner en valor perfiles como el de Susana o el mío, que somos profesionales y además intentamos sacar el tiempo debajo de las piedras para poder acercar, como he llegado a comentar en algún momento con Victoria, poder acercar el mundo profesional a la academia y acercar también la academia al mundo profesional. Y bueno, pues muchos compañeros que han respondido a las preguntas de este paper lo hacían porque somos muy pesados, somos compañeros y bueno, venga, sí, tus cosas estás de universidad, venga, sí, te respondo. Pero es complicado, os lo aseguro. Cuando escriben universitarios y tal, ya esto paso. Y aún así hay compañeros que no, es que no te respondes, y a veces es muy complicado. Pero, oye, hemos sacado conclusiones muy relevantes. Casi una cuarta parte de los contenidos que se meten en las escaletas vienen de las redes sociales. Creo que son titulares importantes y a lo mejor se ha sacado un artículo en The Conversation que ha funcionado muy bien.
y a lo mejor se publica algo también en alguna revista especializada sobre de divulgación, como Fórmula TV o Vertele, que habla sobre medios, porque les ha llamado la atención, ¿no? el resultado. Así que nada, muchísimas gracias a todos y un placer estar desde aquí, desde California, que le estoy dando aquí la lata a mi novio a las 8 de la mañana. Pero ya nos volvemos a Los Ángeles, así que hay que coger el coche. Bueno, os agradecemos especialmente a los que habéis tenido que hacer estos esfuerzos el haber atendido nuestra llamada. Sabemos que hoy el inicio de los encierros de San Fermín, la verdad es que es una fecha muy señalada, ¿no? Y muchos quizá también os cogéis vacaciones ahora, ¿no? Julio, como habéis dicho, sigue siendo un mes terrible, pero gracias por estar ahí y por también haber respondido a todos los requerimientos de la revista, que sabemos que somos muy pesados, pero no es nada más que porque nos gusta hacer las cosas bien, ¿no? Para vosotros. O sea que sin vosotros esto sería imposible. Muchísimas gracias. Si queréis en estos últimos minutos, pues intercambiamos alguna pregunta, alguna duda. ¿Queréis preguntaros algo entre vosotros, algún comentario? A mí sí me gustaría preguntar. Claro. Bueno, antes no he agradecido a María Victoria y a Jesús y a los coordinadores. No he agradecido. Por querer ajustarme al tiempo, muchísimas gracias. La verdad es que verdad es complicado publicar, escribir el artículo y sentirte acompañado en todo el proceso. Yo creo que suma y ayuda muchísimo. Porque como además de eso estamos haciendo otras cosas, pues sentirte ahí acompañado y guiado se agradece mucho. Y luego yo quería preguntarle a María José y a Emilio, porque habéis hablado de talleres de co-creación y si podíais contar un poco ese momento en el que diseñadores de videojuegos que deben tener 21 años o algo así, ¿no? Porque están en tercero de carrera, me imagino, y los científicos, ¿cómo se dinamiza, cómo se hace para que realmente ahí haya un momento en el que se cree, ¿no? Porque me imagino que el momento de presentación será... Hoy en día que además se está fomentando mucho la co-creación, la cooperación, pues me gustaría saber un poquito más si me podéis contar ese momento. Yo creo que Emilio debería comentar cómo lo encajamos, porque se realizaron en el marco de 3 asignaturas que trabajaban por proyecto. Entonces, era obligatorio para hacerlo el alumnado. Emilio, no sé si quieres comentar tú qué 3 asignaturas eran. Entonces, bueno, sí, o sea, esto es un proyecto que llevamos de innovación educativa ya muchos años, que combinamos una asignatura de informática, una asignatura de diseño artístico y una asignatura de diseño conceptual. Entonces, ese momento de co-creación está, digamos, muy preparado, ¿no? En el sentido que los alumnos van con una metodología en el sentido de captar los problemas, captar los conflictos que se dan en cada área de investigación, en cada campo de investigación, para esos conflictos, esos problemas, convertirlos en mecánicas de juego. Es una metodología de gamificación por la cual cualquier problema lo conviertes en un juego. Entonces, con esa metodología, ellos dialogaban, interrogaban de alguna manera a los investigadores para que les trasladasen qué era lo que buscaban, cuáles eran las dificultades que tenían en las investigaciones que desarrollaban. Y entonces los alumnos transformaban esos problemas científicos en mecánicas, en metáforas de juego. Digamos, hay un entrenamiento previo para que esos encuentros sean productivos, claro. Y después otra cuestión es que iban de la mano de alguna manera nuestra, desde comunicación científica, disculpad, porque ya habíamos impulsado una especie de seminario de grupos de investigación en cambio climático. Porque claro, nos dábamos cuenta que al hacer divulgación había gente que no era consciente que estaba en temas de cambio climático. A lo mejor estaba en nanofluidos y no se da cuenta que esa eficiencia energética forma parte. Entonces, ya visibilizamos y creamos un seminario de grupos de investigación. Entonces, ahí era convencerlos también que no solo hablaran con los periodistas científicos, sino que un día se reunieran. Entonces, ahí hubo de todo. Normalmente estaba yo en la primera sesión, entonces
o nos reunimos o en los bares, en las facultades, o sea, en las cantinas o en los despachos. Y entonces luego ahí fue diverso ya en la relación que tuvieron. Hubo gente que tuvo varias reuniones, que se escribieron por correo electrónico, hubo grupos que trabajaron muy bien, hubo otros que no tanto. Entonces ya fue, digamos, que de la mano, porque era también difícil que los investigadores y las investigadoras, a ver, todo el mundo tiene muy poco tiempo, ponerte a explicarle a alguien que no sabes qué va a hacer, o sea, era un poco que jugaran. Pero ya habíamos, como os digo, ya habíamos hecho 2 proyectos de la FECID, uno con narrativas transmedia y otro ya haciendo YouTubes vinculados con videojuegos, incluso preguntando a los investigadores ¿a qué jugáis vosotros?, ¿no? Que eran como piezas de YouTube con las que queríamos atravesar digamos, la seriedad de la comunicación de la ciencia. Entonces ya era gente, la UJI, tener en cuenta que es una universidad muy joven, muy dinámica y que yo soy en la Universidad de Valencia y me hubiese costado la intemerata de hacerlo, ¿no? Pero ahí los grupos de investigación son muy jóvenes y con ganas de innovar, y entonces toda esa implicación, generosidad en el tiempo pudo confluir, pudo tener éxito. Muchas gracias, muchas gracias. Yo también te quería preguntar por los museos, porque aquí hemos tenido un museo en Valencia, no sé si, no me he leído el artículo, no sé si habláis del Centro del Carmen, pero aquí en Valencia hemos tenido un ejemplo de museo que ha conectado con la juventud y durante 8 años pues ha sido una revolución, y luego como con las circunstancias políticas ha cambiado completamente, pero han demostrado que la cultura tiene un gran poder de seducción, que cuando hay libertad para hacer, ¿no? Y no actividades tan programadas, sino cosas muy novedosas, pues los centros culturales son unos espacios donde la juventud se encuentra, ¿no? Y creo que ahí es hacia donde tenemos que avanzar, porque si no solo son espacios de consumo los que les ofrecemos a los jóvenes, ¿no? Entonces creo que es muy interesante todo lo que podamos hacer. Nosotros llevamos el proyecto, lo llevamos, también tuvimos las 4 primeras estancias de artistas en la UJI, las 4 primeras estancias de artistas en laboratorios, que nos pilló la pandemia también. Hicimos 2 exposiciones, una para el Centro de Menador de Cultura y otra para el Centro del Carmen, que no sé si lo conocéis, en lo que se explicaban los proyectos de videojuegos y arte, ¿no? Que bueno, fueron muy interesantes. Hola María José. Justo, bueno, el Centro del Carmen es un ejemplo maravilloso. Creo que José Luis Pérez Pont logró cambiar el modelo de cómo se hacían las cosas. Uno de los grandes problemas que tienen muchos museos es que se enfocan como en actividades para un público específico. Lo que logró Pérez Pont fue romper con ese modelo, ¿no? Tener en diferentes espacios diferentes actividades para diferentes públicos. Entonces, el joven tenía actividades planeadas, el niño tenía actividades planeadas, los papás tenían actividades planeadas. Entonces, siempre había movimiento de gente. El público, cuando no importara la edad, siempre había algo que descubrir dentro del museo. Y como tú decías, ese cambio político que llevó a la salida de José Luis, además de una manera brusca, llevó a las consecuencias pues, de la bajada de la misma conexión que ya la comunidad entera tenía con el museo. Por eso las manifestaciones incluso a favor de mantener el modelo, a mantener a José Luis. Te lo digo porque incluso yo diseñé una metodología para medir la sostenibilidad como mi tesis doctoral, y el Centro del Carmen era uno de los que quería analizar, porque justo tenía es un abanico de cosas que forman parte de la sostenibilidad. La sostenibilidad va mucho más allá de lo medioambiental, que la gente se sienta conectada con sus espacios, con sus actividades, que los escuchen para definir las actividades. Es que tenemos que escuchar a nuestras audiencias, o sea, tenemos que escuchar lo que la gente necesita de nosotros como museos para poder dárselo. No puede haber esa, digamos, no tener... definir desde el museo siempre todo lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer no está bien. Si ponemos al público siempre en el centro, tiene que estar en el centro. En lo que hablaba José Luis, la agitación cultural. Exactamente. Que es el gran concepto de, pues eso, de transformación, de dejar
a la gente pues, desarrollarse y yo creo que ese concepto era muy, muy interesante. Por supuesto, se unió a todos a la emergencia climática. Yo creo que tenía que hablar contigo porque estábamos en Capitalidad Verde y yo creo que tenía que haber hablado contigo. Seguro. Muy bien. Noé Pernía quieren participar. Tienes la palabra, Noé. Hola. Noé, ¿has levantado la mano? Él no es autor, pero sí que ha pedido participar como público. Hola, Noé. Desde Colombia. ¿Sí? Hola, ahora sí me escucháis, ¿cierto? Sí, ahora sí. Vale, gracias. ¿Quieres comentar algo? Sí, solamente me llamó mucho la atención o sea, me han llamado la atención, por supuesto, todos los trabajos que habéis publicado. En especial quería preguntarle al profesor Andrea, no sé si está en línea todavía, porque me llamó mucho la atención el artículo. No lo he leído, por supuesto. Aquí estoy. Ah, vale. Buenas. Profesor, buenas tardes. Sí, quería preguntarle, obviamente, pues el trabajo con cómics sigue siendo una disciplina, o mejor dicho, una dinámica interesantísima y muy productiva a escala de pedagogías emergentes con nuestros estudiantes universitarios, sobre todo. Quería preguntarte, Andrea, apenas leí la conclusión, no he leído todo tu artículo, pero sí me gustaría conocer directamente de tu parte qué has encontrado en cuanto a diferencial en esta época de la sociedad de red con respecto a otros trabajos que se hicieron pues con el ámbito del cómic. No soy experto en cómic, pero sí que, por ejemplo, en mis clases he utilizado, vosotros recordaréis estas ediciones, por supuesto, ¿ok? Yo, entre otras materias, pues dicto clases de semiótica audiovisual y el primer texto que le envío a mis alumnos, porque proceden de distintas disciplinas, son cursos interdisciplinares, transversales, es el de semiótica en esta editorial. Entonces quería preguntarte, Andrea, si hay algún diferencial entre lo que se está haciendo ahorita, traduciendo o transduciendo materiales académicos en cómics, ahorita en la sociedad de red, con lo que se hacía hace unas décadas, por ejemplo. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por tu pregunta. Ha aumentado mucho el interés hacia el mundo del cómics. En España, por ejemplo, ahora mismo está teniendo mucha difusión esta editorial que se llama Herder. De hecho, aquí tengo, luego si queréis me levanto y os enseño más ejemplares. Ha publicado, por ejemplo, El príncipe de Maquiavelo, La riqueza de las naciones de Adam Smith, hay un libro de Rousseau, es decir, ha cambiado adaptando sobre todo al formato manga, que es, digamos, más acorde quizá a los gustos. Como estamos invadidos, por lo menos aquí en Occidente, España, Italia, Francia, por el mundo K-pop, K-drama, japonés, coreano, esto de los formatos, digamos, manga están funcionando mucho. Pero también sigue habiendo ediciones, digamos, de las clásicas tradicionales, que también tengo unas cuantas, como las que has mostrado. Cambia un poco la forma del dibujo, no tanto el contenido, que el contenido se mantiene bastante semejante, cuanto el trazo, la forma de dibujar para aumentar la audiencia. También es cierto que, por ejemplo, al cómics le está ayudando el mundo audiovisual. De hecho, las series como la de Eternauta, que está teniendo muchísimo éxito, ha acercado mucha gente a este formato. Es decir, el cómics, por lo menos por la impresión que tengo, es un formato que está teniendo una especial vitalidad, tanto desde el punto de vista del lector clásico como del lector que quiere informarse de temas divulgativos. Andrea, tenemos que terminar. Sí, perdón, pues además había dicho que no me enrollaba en la presentación, me estoy enrollando en la respuesta. Espero haberte aclarado, espero haber acercado a lo que no esperaba. Si no tienes mi correo, yo estaré encantado de mandarte también, si quieres, imágenes o referencias respecto a... yo soy experto en pensamiento político y uso estos formatos en mis clases. Muy bien. Gracias. Bueno, hemos llegado a término. El objetivo precisamente de este espacio es eso, ¿no? Es fomentar el diálogo, que los colegas interesados en los mismos temas puedan conocerse y fomentar el famoso networking, ¿no? De hecho, ha habido ocasiones en las que la gente de un monográfico luego pues ha pedido un proyecto juntos y bueno, pues de eso se trata, ¿no? De crear red y hacer visible cada vez más pues lo que hacemos en comunicación. Millones de gracias a todos por el esfuerzo de estar aquí
Sabéis que esto se graba y lo vamos a colgar en YouTube y cada vez hay más visitas de estos espacios. Por lo tanto, muchísimas gracias también a los que estáis más allá del charco, porque sabemos que los horarios pues, no son tan convenientes para vosotros. Muchísimas gracias a todos. Seguimos en Mediterránea compartiendo ciencia y comunicación. Gracias.